están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Si es la primera vez que estás en el canal, bueno, nosotros hacemos exégesis bíblica. Soy solamente un estudiante más de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento. Por supuesto, exponemos los temas bíblicos, pero al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Hoy voy a reaccionar a un rabino, maestro de la Universidad de Jerusalén, porque me ha tocado algunas personas, varias personas, que me han dicho que, bueno, que qué autoridad tengo yo, por ejemplo, yo siendo un simple gentil, como para hablar en contra del judaísmo. Ojo, yo no hablo en contra del judaísmo en el sentido, jamás, van a ver en este canal que jamás, en el sentido de tratar de ofender, ni mucho menos, sino simplemente expongo que muchísimas de sus tradiciones son eso, tradiciones que no están sustentadas por el texto hebreo de la Torá. Es decir, ellos ponen mandamientos de hombre por encima de lo que está escrito en la Biblia hebrea. Por si es la primera vez que entras al canal, yo creo en Yeshua, en Jesús, por supuesto, en el Mesías de Israel. Aquí se respetan las distintas pronunciaciones que tengan del nombre. Sin embargo, bueno, sí estudiamos el texto hebreo, pero sin influencia judaica o sin influencia rabínica. De hecho, no es ningún secreto que dentro de muchos movimientos de raíces hebreas, lo digo con todo respeto, pero es así, y dentro de algunos mesianismos hay mucha gente, muchísima gente, que tiene como en un pedestal al judaísmo. ¿Y qué pasa? Dicen que ellos son los cuidadores de la Torá, que cómo me atrevo yo a hablar en contra del Talmud o de la Mishnah, o peor aún, de la interpretación de la Torá de los rabinos. ¿Cómo yo me atrevo? Bueno, esta vez voy a reaccionar a un rabino, a un israelita nacido en Israel, maestro de la Universidad de Jerusalén, que de su propia boca él nos va a decir que efectivamente sí, la Torá no tiene nada que ver con lo que enseñan en la Mishnah, en el Talmud y en los libros judíos. Es decir, ellos agarran supuestamente mandamientos de la Torá, pero lo tuercen de una manera tan irreconocible que muchas veces incluso es algo totalmente opuesto lo que enseñan a lo que está escrito. Para los que creemos que la Torá, que la Biblia hebrea y por supuesto a la luz del Mesías, creemos que todo esto es una autoridad celestial, si se quiere decir así, quitando el dogma, por supuesto, pero quitando el dogma, aún así yo soy un hombre de fe, entonces sí creo que es palabra del Creador la Escritura, y pienso que arbitrariamente agarrar textos y torcerlos y acomodarlos de acuerdo a mi ideología o de acuerdo a lo que yo pienso que es correcto, me parece algo deshonesto a los textos bíblicos originales. A mí me han acusado como antisemita, que soy un antijudío por no apoyar el judaísmo. Próximamente vamos a hacer una serie de videos en donde vamos a demostrar que el judaísmo moderno de hoy es una religión más. No son la casa de Judá bíblica como la gente piensa. Obviamente se van a dar evidencias, no es tema para este video. Así es que bueno, sin más, vamos directamente a reaccionar a ver qué dice este rabino. Así que bueno, está en hebreo, así que los subtítulos son en español, y los vamos a ir leyendo. שלום עליך, ברוך הבא. עליך שלום, ברוך המברך. תספר אולי בקיצור נמרץ חלק מהתחום שאתה מתעסק בו. אוקיי, אני פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, ותחום העיסוק שלי זה הספרות היהודית שאחרי התנ"ך. כלומר, כל מה שנתחבר בעם ישראל, הייתי אומר, מהמאה השנייה לפני הספירה, עד בערך התקופה המוסלמית, שזה המאה השישית, שביעית אחרי הספירה. מדובר פה ב-900 שנה, שבהם עם ישראל בנה קומה מאוד חשובה בתרבות שלו אחרי התנ"ך. זה כולל גם משנה? משנה, תלמוד, סידור תפילה, זה כולל מדרשי אגדה, זה כולל תרגומים לתנ"ך, התנ"ך תורגם לארמית, כלומר כל הספרות היהודית שנקראת ספרות חז"ל, הספרות של חכמינו זכרם לברכה, הספרות הרבנית, כפי שהיא גם נקראת, שהיא לדעתי אבן היסוד של מה שנקרא יהדות. זה לא התנ"ך, זה הספרות הזאת. Fíjense lo que está diciendo, empezó duro. Está diciendo que la piedra fundamental del judaísmo, la piedra fundamental es las interpretaciones rabínicas, la Mishnah, el Talmud, no la Biblia, no el Tanaj, dice en hebreo. O sea, él está diciendo que para el rabinismo actual, el Tanaj no es la autoridad, es el Talmud. Sigamos escuchando. אולי תסביר לנו למה אתה אומר שזה
האבן היסוד ולא התנ"ך. אני יודע, אני אומר את זה ואנשים הרבה כועסים. Hasta él mismo dice que mucha gente se enoja cuando dice eso. Y claro, a él no lo pueden llamar antisemita porque él es semita, él es judío. Pero si uno dice eso, entonces uno es antisemita. Me gustaría aclarar algo, pongo pausa, un paréntesis. Aquí se respeta, incluso si hay un judío viendo esto, mis respetos para usted, mis respetos para todas las personas. Hay cristianos que ven el canal, incluso hay católicos que ven el canal. Esto no es ecumenismo, que quede claro, ya lo he explicado en otros videos. No se trata de hacer una mezcolanza de todo. No, defiendo lo que pienso y lo que estudio, por supuesto. No mezclo las cosas, pero también respeto el proceso de cada persona y la decisión de cada persona en su vida espiritual. Entonces yo ataco las ideas, no a las personas. Nunca van a ver aquí que yo haga de estos debates vulgares donde se burla de la gente o no, para nada. Solamente se contradice lo que dice un rabino o lo que dice otra persona o un pastor o un more o roe, pero no estoy atacando a las personas, que si es feo, que si es bajito, que si habla feo, que si le falta un diente. No, sino las ideas y con argumentos y respeto. Cerrado el paréntesis, me llama la atención que aquí él mismo dice que muchos lo toman a mal. Él, como muchos otros que, bueno, yo he conocido, no personalmente, sino a través de videos o artículos, muchos otros rabinos están en contra del rabinismo actual, de hecho. Es decir, ellos saben que es tradición la Mishnah y todo eso, y incluso muchos hacen esas cosas, hacen esos mandamientos orales. Sin embargo, no los toman como su autoridad espiritual. Ellos saben que contradicen la Torah. ¿Me explico? espero me esté explicando. sigamos escuchando. נזכור, אנחנו מדברים בינינו עברית, לא דיברנו עברית מקראית, לא אמרתי לך וילך, וישוב, ויקום, דיברתי איתך בעברית של חז"ל. התיאולוגיה שלנו היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך, היא התיאולוגיה של המשנה והתלמוד. ההלכה שאנחנו חיים לפי היום, כל אחד בדרך שלו, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא ההלכה של... Fíjense, mis hermanos, él está diciendo que cuando llegó no los saludó en hebreo bíblico, obviamente, sino en el hebreo de los sabios. Es el hebreo mishnaico, hermanos. Eso también tenerlo en cuenta. Está el hebreo bíblico y otra cosa es el hebreo mishnaico. Él mismo está diciendo que ellos no siguen la escritura, sino que se rigen por leyes de sus sabios, como la Mishnah, como el Talmud, y que no se basan en la Biblia, sino se basan en lo que dicen los sabios. No lo digo yo, hermanos, lo está diciendo un rabino judío, maestro de la Universidad de Jerusalén. Entonces, bueno, hermanos, hay que quitarnos esta idea, ¿verdad?, de que ellos son los guardadores de la Torá, expertos en la Torá. No, son antibíblicos de hecho. A ver, yo no trato, repito, de atacar a nadie, ni mucho menos, pero a la luz del Mesías, a la luz del apóstol Pablo, los que creemos en la palabra del Mesías, de Yeshua, de Yehoshua, bueno, entendemos que tenemos que seguirlo a él y no a ningún hombre. No importa la tradición, no importa su linaje, su sangre, su etnia, su ideología, su religión, sino que importa lo que dice la escritura bíblica. Entonces, bueno, aquí está, repito, un judío rabino de Israel diciendo que ellos siguen las tradiciones rabínicas, que no se basan en la Biblia, mis hermanos. No lo digo yo, lo dice este rabino. ההלכה של היהודים, דיני שבת, דיני כשרות, כל דבר שעולה בדעתך הוא לא מקראי, הוא לא תנ"ך. Más claro imposible. De hecho, dice, todo lo que te puedas imaginar no es bíblico. Y hermanos, yo leo casi diario, leo mucho la Mishnah, el Talmud, precisamente para ver cómo pensaban, cómo piensan dentro del judaísmo y también para poder discernir y entender muchas cosas de las que hablaban los apóstoles o el mismo Mesías. No leo el Talmud o la Mishnah, digamos, para aprender cosas espirituales. De hecho, lo voy a decir con todo respeto, pero hay muchísimas fábulas, muchas historias que se inventan, ¿verdad? Y aún, como el mismo rabino está diciendo, aún dentro del judaísmo, cada judío vive de acuerdo a cómo interpretan las cosas. Es decir, ni siquiera dentro del judaísmo se ponen de acuerdo en lo que dicen sus sabios. Hay gente que se inclina más por lo que dice Rambam, otros por lo que dice Rashi, otros por lo que dice Maimónides, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintas escuelas con distintos tipos de pensamiento, pero no son bíblicos, son talmúdicos. Eso, hermanos,
Hay que ir sacándonos de la cabeza esta judeo-idolatría que, disculpen que lo diga, yo veo en muchos movimientos de raíces hebreas. No estoy diciendo que todos, Yo no, cuando digo raíces hebreas no digo que todos. Cuando digo mesianismo no digo que todos. O cuando digo que hay cristianismos que, digamos, sí están en apostasía, no digo que todos. Porque al final de cuentas solo el Creador conoce las intenciones de nuestros corazones y sabrá quiénes genuinamente están siendo engañados y quiénes hay algo malo y torcido en su corazón. Entonces, bueno, yo lo que quiero plantear en este video y que vaya quedando claro es que es así, no pasa nada con aceptar que los judíos no son expertos en la Torá, saben cosas, sí, pero hoy en día, por ejemplo, yo siempre lo digo, para el que es nuevo en el canal, yo estudio y aprendo y es un hermano que amo mucho y quiero mucho, que tiene un canal Torá y Evangelio, se llama Duqueola, lo recomiendo muchísimo. Él es gramático para que se entienda, él es lingüista para que se entienda, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las herramientas a las que tenemos hoy en día, por ejemplo, él como gramático, para que se entienda, las herramientas que él tiene o a las que tiene acceso son herramientas y datos arqueológicos y muchas cosas que no tenía la gente en primer siglo, o antes, o siglos después. Es decir, hoy en día, y la gloria sea para el Eterno, hay suficiente información como para empezar a ir desmontando doctrinas que se enseñaron incluso durante siglos como si fueran mandamiento. ¿Por qué? Porque no se tenía el conocimiento que hoy está creciendo, que hoy tenemos. Hoy tenemos más herramientas, más conocimiento que de lo que tenían personas hace siglos. Entonces, contrario a lo que se piensa, muchos piensan, bueno, el Rashi, Rambam o estos grandes judíos de los que habla la Mishnah, el Talmud, bueno, ellos no pueden equivocarse porque eran expertos en la Torah. No, eran hombres, así como nosotros, como tú, como yo, personas de carne y hueso que también se podían equivocar, que también tenían dogmas, como todas las personas. Aquí el problema es que, si, como siempre ha habido una pequeña élite en todas las religiones, que bueno, se encarga de modificar lo que dice la Biblia. Así como en el cristianismo hay muchísima gente que distorsiona la palabra de Jesús, de Yeshua, y distorsiona su mensaje. Bueno, también en el judaísmo no solo niegan a Yeshua, la mayoría, no digo que todos, pero aparte distorsionan la Torah y aún así dentro del mismo judaísmo hay muchísimas maneras de interpretar la Torah. Están diferentes escuelas o rabinos contradiciéndose en debate, en la mayoría se acepta la masonería, eso no es ningún secreto, lo pueden ver en el canal Enlace Judío, no es ningún secreto, la mayoría de judíos en Israel son masones, no es ningún secreto, eso me lo han dicho judíos masones, o sea, porque yo hablé hace años con un judío y era masón y él dice es algo totalmente aceptado dentro del judaísmo. Entonces, lo que estoy diciendo no es ni porque soy antisemita, ni porque tengo algo en contra de los judíos, para nada. Así es que bueno, vamos a seguir escuchando. אין בתנ"ך בית כנסת, אין בתנ"ך קדיש, אין בתנ"ך כל נדרי, אין בתנ"ך בר מצווה, אין בתנ"ך טלית. Fíjense, está diciendo, escuchen a esto, hermanos, está diciendo en la Biblia no hay sinagoga, en la Biblia no hay talit. Muchos piensan que el talit es bíblico, no es bíblico. De hecho, la palabra talit ni siquiera existe en la Biblia hebrea. No existe la palabra talit, no existe. Son otras las palabras las que se usan para un manto y depende del manto. Es diferente el manto, por ejemplo, que usaba Job o el Mesías a otros mantos. ¿Me explico? No recuerdo, no se me viene ahorita a la memoria, pero son otras palabras las que refieren a un manto. Pero no la palabra talit. El talit de oración, taparte para orar, no es bíblico. Tampoco la kippah, tampoco las velas de Shabbat, tampoco hacer pan en Shabbat. Nada de eso es bíblico. Yo no estoy diciendo que es pecado, por ejemplo, hacer pan en Shabbat, para nada. Se puede hacer pan. Lo que es pecado, para mí ya sería pecado y transgredir la Biblia, la escritura, la Torah, es decir que eso es un mandamiento y que lo tienes que hacer y prender las velas y ponerte kippah, ponerte talit, etcétera, etcétera. Eso no es bíblico, hermanos, y eso no es porque uno sea antisemita, ni porque uno esté en contra de los judíos, ni para nada. Me caen bien, así como un budista o lo que sea. Yo puedo aceptarlo, hablar con él, por supuesto. No compartir sus doctrinas ni sus pecados de las personas, pero sí convivir con ellos. Hablarles del Mesías, en mi caso, de Yeshua, de Yehoshua. Eso, sigamos escuchando, hermanos. כל דבר שמישהו מגדיר אותו כיהודי, הוא מתחיל לחפש את השורשים, זה לא התנ"ך, זה ספרות חז"ל, שם התחיל הכל. היו חלק מהעם שלפעמים רצו כן לחיות כמו שכתוב בתנ"ך, כמו הקראים. הקראים?
נשארו בפינה, באמת נכון, דוגמה, הקראים זה קבוצה, עד היום יש בישראל בערך 10,000 אנשים שהם קראים, שרצו לחיות לפי התנ"ך בלי לקבל את הפרשנות של חז"ל והתלמוד. Por ejemplo, los caraítas, ellos se apartaron del judaísmo ortodoxo. Ellos no siguen el Talmud, no siguen la Mishnah, no siguen ninguno de esos libros, no siguen las halajot, las ordenanzas rabínicas. Así es que hay distintos tipos de judíos. No todos los judíos también apoyan, por ejemplo, el Estado de Israel. Hay, hermanos, hay judíos que no están a favor de la política de Israel. Y eso no por eso son malos, ni antisemitas, ni mucho menos. Muchas veces el mismo profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, muchas veces, de hecho, siempre los profetas se la pasaban denunciando cuando hacía algo mal el rey de Israel, el gobierno de Israel. En este caso, si estamos viendo que hacen cosas que van en contra de la Torá, aparte de blasfemar al Mesías, como transgredir Shabbat, permitir fiestas electrónicas, hacer marchas de colores, si saben a qué me refiero, todo eso, bueno, entonces hay judíos que dicen, no, este gobierno está rompiendo la Torá, y eso no los hace antisemitas, para nada. ¿Me explico, hermanos? sigamos. שוליים. הקבוצה העיקרית, כל עם ישראל הלך בעקבות הפרשנות של התלמוד והמשנה. זאת אומרת, היהדות שלנו זה יהדות של חז"ל. היהדות שלנו לחלוטין יהדות של חז"ל. אם משה רבינו היה מגיע היום אלינו, או דוד המלך, או אפילו יהודה המכבי, שהוא עוד לפני חז"ל, מהמאה השנייה לפני הספירה, היה מגיע לפה, לא היה מבין מה אנחנו רוצים ממנו. הוא לא היה מתפלל תפילת שחרית, הוא לא היה מניח תפילין, לא היה מתעטף בטלית, הוא בכלל לא היה מבין שום דבר. כל היהדות שאנחנו מכירים אותה, איך שלא תגדיר יהדות, חוזרת לחז"ל ולא חוזרת לתנ"ך. לפעמים אנחנו שומעים שמה שחז"ל אומרים... Se me llamó la atención lo que dijo, y es verdad, si viniera Moisés a estos días, si viniera David a estos días, y viera todo lo que hace el judaísmo, dirían, ¿esto qué es? No lo conozco, porque ellos nunca lo hicieron. ¿Por qué se ponen un talit en la cabeza? ¿Por qué hacen estos rezos al día? ¿Por qué se ponen la cinta en el brazo para hacer el Shema? O sea, son cosas que no hicieron los padres, no hicieron los patriarcas. Y no solo los patriarcas, porque alguien puede decir, bueno, cuando Abraham y Jacob todavía no estaba la Torá, pero no lo hizo ni Moisés, ni David, ni Ezequiel, ni Daniel, ni los profetas. Cualquiera de los profetas, si viniera a Israel, diría, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con Jerusalén? Eso dirían, pónganse en contexto, hermanos. Si viniera un profeta ahorita y llegara allá a Jerusalén y volteara a ver así, ¿qué diría? Diría, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? על רוח הקודש אומרים. זאת אומרת, זה המילה של הקדוש ברוך הוא. מה אתם חושבים על זה? פה נגעת בשאלה מאוד מאוד, מי אומר את זה? מי אומר שחז"ל אומרים ברוח הקודש? חז"ל. ופה נכנסנו למעגל שאני לא יודע איך אפשר לשבור אותו. כל הסמכות של חז"ל ממה שחז"ל אומרים על עצמם. Es verdad, o sea, todo lo que dicen los sabios es para justificar lo que ellos mismos dicen. Por ejemplo, ellos dicen que la interpretación o la Torah oral es inspiración divina. ¿Quién dice eso? Pues los mismos sabios que escribieron eso. Entonces, bueno, es como un círculo, ¿no? Siempre van a decir que lo que ellos dicen, por ejemplo, nunca se puede contradecir a un rabino. Yo he escuchado muchas veces que un alumno jamás puede cuestionar a un rabino. No solo lo he escuchado, lo he leído en la Mishnah, en el Talmud. Y bueno, ¿quién escribe eso? Pues justamente uno de ellos, uno de estos sabios. ¿Para qué? Para que no lo contradigan, para que no expongan su error. Porque, repito, hermanos, son humanos, son personas que se equivocan también. Entonces, aquí lo está diciendo un judío. גורם חיצוני שבא ואומר על חז"ל, אלא חז"ל אומרים שהסמכות שלהם זה בת קול, רוח הקודש וכו' וכו', ועם ישראל קיבל עליו את הסמכות שלהם. וזה בשבילי הקריטריון הכי חשוב. עצם העובדה שעם ישראל, חוץ מהקראים שנדחו החוצה, עד המאה ה-18-19, עד התקופה של האמנציפציה, עד התקופה של החילוניות, עם ישראל קיבל עליו באופן כללי את התורה של חז"ל והמשנה, והתלמוד, וסידור התפילה, וספר ההלכות של הרמב"ם למשל, או שולחן ערוך של רבי יוסף קארו, הפכו להיות לספרים המרכזיים של עם ישראל, ואפילו הייתי אומר יותר מהתנ"ך. ואת התנ"ך התחילו לקרוא לפי העיניים של חז"ל. זה לא שהתנ"ך נשאר בצד, אבל קראו אותו עכשיו במשקפיים חדשות. קוראים אותו כעת לפי הקריאה של חז"ל. וחז"ל קוראים את התנ"ך אחרת ממה שקורא פרופסור להיסטוריה, או פרופסור לארכיאולוגיה, יהודי או לא יהודי באוניברסיטאות היום. יש פה שתי תפיסות שונות לחלוטין. אז אנחנו צריכים להגיד שהתפיסה היהודית זה התפיסה של חז"ל. בכלל, יהדות, איפה יש יהדות בתנ"ך? על משה רבינו לא נאמר שהוא יהודי, על אברהם לא נאמר שהוא יהודי, על דוד, זה רק מרדכי.
מרדכי היהודי. מרדכי זה סוף התנ"ך, זה התקופה הפרסית, אבל כל התקופה הקודמת מדובר פה על עברים. העם העברי, בני ישראל, לא על יהודים. היהדות זה מוסד שעלה לשלטון. Esto es algo que no sé si han notado, pero siempre los judíos cuando se refieren a las 12 tribus les dicen judíos. Por ejemplo dicen, y cuando el Creador con mano fuerte sacó al pueblo judío de Egipto, no sacó al pueblo judío, sacó al pueblo hebreo, a los israelitas. Judá era solo una de las tribus. Y aparte el judaísmo de hoy no es la casa de Judá. Eso lo vamos a probar con evidencias, hermanos. Saben que en este canal somos serios cuando algo lo afirmamos. Eso aparte no es ningún secreto, hermanos. Solo hay que investigar. Repito, hay una como judeoidolatría en donde no se les puede cuestionar nada porque lo tachan a uno de que es ignorante, antisemita, pero nada que ver. Entonces, bueno, eso, hermanos. Aquí lo que me llama la atención es que él mismo está diciendo, a Moisés no se le decía judío, a Abraham no se le decía judío. Así que bueno, esta costumbre de querer como adueñarse de básicamente toda la historia bíblica, eso no es correcto. Esta es una mala costumbre que hace el judaísmo, porque está cambiando cosas de la Biblia, cosas que no dice la Biblia, hermanos. Es que no dice por ningún lado que los judíos fueron rescatados de Egipto. No, fueron los hebreos. Es lo que está diciendo aquí él. Estas son todas costumbres rabínicas. ואפילו לא מיד אחרי החורבן, חורבן בית ראשון. במהלך ימי הבית השני צצה תופעה שנקראת יהדות, והיהדות שלנו היום רפורמי, קונסרבטיבי, אורתודוקסי, אולטרה-אורתודוקסי או חילוני. זה לא משנה. כל הזרמים ביהדות הם יהודים שחוזרים לחז"ל ולא לתנ"ך. Está diciendo todas las ramificaciones del judaísmo responden a lo que dicen los sabios, no a lo que dice el Tanaj, no a lo que dice el Antiguo Testamento, la Torah. Palabras fuertes. להיות שגם נשתנה עוד פעם, כמו שפעם השתנה הדרך. אתה יודע מה שכתוב בתלמוד, שהנבואה ניתנה לטיפשים, לשוטים, אני לא רוצה להתנבא, אבל מי שמסתכל אחורנית, צריך להודות, עברו 3,000 שנה מדוד המלך עד עכשיו. נעזוב את אברהם אבינו, נעזוב אדם הראשון. מדוד המלך עד עכשיו 3,000 שנה. כמעט כל דבר השתנה. כל דבר התהפך לפחות פעם אחת בתקופה הזאת. כך שאני חושב שלעתיד, בעוד 3,000 שנה, שוב דברים יכולים להשתנות, אבל אני לא רוצה אפילו לנסות לנחש. לא יודע לאן הולכת ההלכה, אני לא יודע לאן הולכת היהדות, אבל מי שמסתכל אחורנית צריך להודות שהיא מאוד דינמית, מאוד מתפתחת, מאוד משתנית, ומתרחבת להרבה מאוד אספקטים שאולי לא היו פעם, כמו יהודי חילוני. המושג יהודי חילוני לא היה בתקופה הקדומה. יהודי היה תמיד יהודי דתי. קיים מצוות כך או אחרת, אבל יהודי חילוני, כתפיסת עולם גאה, אני יהודי חילוני, זה דבר חדש, אולי 200 שנה. זה ימשיך או לא ימשיך, אני לא יודע, נצפה ונראה. Claro, porque aparte imagínense, peor aún, porque todavía hay judíos que al menos son religiosos en el sentido de que guardan los mandamientos, pero hay judíos seculares. Hay algunos canales, yo he visto varios canales, de hecho canales que se burlan de los que denunciamos, por ejemplo, estos movimientos que son antibíblicos sionistas, y diciendo, no, nosotros los judíos somos los que tenemos derecho y no sé qué tanto, y son seculares, ni siquiera guardan mandamientos, viven en la paganidad más que cualquier otra cosa, perdón que lo diga, pero a legua se ve, incluso no comen la alimentación que exige la Biblia, comen cualquier cosa. Son personas que ni siquiera guardan los mandamientos, que son seculares, que viven en la secularidad, pero aún así, por tener una kipá o por ser judíos, muchos los idolatran, aún a personas seculares. El otro día yo recuerdo que estaba viendo a alguien que estaba denunciando este judaísmo religioso que hay dentro de los bancos mundiales, como la familia de los Rothschild, los Rockefeller, todo ese tema. Y bueno, estaba denunciando eso, ¿no? Que esos judíos son los que tienen poder en el mundo. Y alguien que era totalmente así un canal de YouTube secular, un canal secular, pero un judío secular con su gorrito, y él diciendo, no, es que ¿por qué hablan mal de nosotros los judíos? No es cierto, los judíos no somos dueños de banco, los judíos... Y entonces yo me quedé pensando, a ver, para empezar, tú tienes un canal de YouTube, tú no eres dueño de bancos. Número 2, cuando se denuncia al judaísmo de la élite, o a este judaísmo que está detrás de las religiones judías, a este sionismo, para que se entienda, se está hablando de un movimiento religioso político. No estamos hablando de las personas de a pie, no estamos hablando del judío promedio, no estamos hablando de las personas que se ponen una kippah y con eso sienten que son judíos. No,
cuando denunciamos el sionismo, estamos, y cuando digo denunciar me refiero a exponerlo, ¿verdad? Al final cada quien saca sus conclusiones, pero me refiero a este sionismo político, este sionismo que mueve los hilos tras las sombras, lo tengo que decir así. Disculpen, hermanos, es la manera en que pienso, espero no me vean como alguien de conspiracionista ni mucho menos, pero es verdad que hay algo que está moviendo los hilos detrás de las sombras. Tampoco me quiero quedar callado con eso, porque la escritura no me pide eso. Espero, mis hermanos, que este video les sirva para reflexión. Ciertamente lo hice con la intención de que cuestionen las cosas. Repito, aquí se respeta los distintos pensamientos o se respeta a las personas, pero no puedo mentir, hermanos, y no puedo dejar de decir que el judaísmo es una religión más. Una religión como los testigos de Jehová, como los mormones, como el cristianismo moderno, como raíces hebreas. Díganme, mis hermanos, ¿en dónde en la Biblia un solo texto que diga, mis hermanos, uno solo, uno nada más, que yo debo de pertenecer a una de esas denominaciones? Ojo, yo no estoy diciendo también que sea pecado decir soy cristiano o soy de raíces hebreas, para nada. Pero como religión o como dogma, seamos honestos, es verdad que algo raro está pasando. Es verdad, hermanos, que al final de cuentas cualquier religión se vuelve eso, se vuelve algo tóxico. Una religión es algo eso, tóxico. Entonces yo los invito, mis hermanos, a cuestionar las cosas. Por supuesto, somos herederos de Israel, del Israel bíblico, herederos a la promesa abrámica, a las promesas que le hizo el Creador a Abraham. Pero eso no tiene nada que ver con el judaísmo moderno, ni con los mesianismos que quieren imitar judaísmos modernos. Imagínense, mis hermanos, imagínense, pónganse a pensar. Estos judíos modernos, el judaísmo moderno, ellos hacen tradiciones rabínicas que no ordena la Torá. Y luego vienen cristianos y quieren empezar a guardar la Torá. ¿Y qué pasa? Empiezan a imitar judaísmos que no guardan la Torá. ¿Se dan cuenta de lo raro que se pone todo esto? ¿Y qué pasa? Empiezan a hacer como una copia, y aparte una copia, perdón que lo diga, mal hecha del judaísmo. Por eso hay muchos judíos que dicen, oye, pero ¿por qué me imitas? Son las tradiciones de nuestros ancianos. Ellos saben que son tradiciones, saben que no está en la Torá, lo saben, no es ningún secreto. Lo justifican, que es diferente, pero lo saben. Ellos dicen, oh, no está en la Torá, pero porque tal rabino dijo esto, dijo el otro. Pero no es como que no sepan, ¿eh? Entonces me he dado cuenta que en Raíces Hebreas muchas personas, repito, lo dejo bien claro, no todos, pero muchos sí se dejan apantallar, decimos en México, y acaban adoptando doctrinas, dogmas, cosas que se vuelven cargas para las personas. Así es que bueno, sin más, si este canal en algo les edifica, mis hermanos, compartan, comenten, díganme qué piensan de todo esto. Les voy a dejar un video en pantalla que no se pueden perder, es referente también a todo este tema. Así es que bueno, si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, bendiciones.